Mi nombre es Carmen Isabel Polo Zabaleta, médica internista. En el día de hoy vamos a tratar las urgencias neurológicas. Como todos sabemos, constituyen un rubro importante de las consultas al servicio de urgencia y es por ende un grupo de patologías de las cuales tenemos que tener en cuenta su etiología, su tiempo de abordaje y la toma de decisiones oportunas. Al igual que en las urgencias cardiológicas, el tiempo es cerebro y por ende los protocolos y algoritmos de manejo los debemos tener claramente. Toda agenda implica un breve desarrollo de lo que corresponde a anatomía y fisiología, así como semiología de lo que vamos a tratar. Y en esta oportunidad, el tema de semiología cumple una labor importante, ya que la ubicación de la lesión generalmente está asociada a una característica semiológica determinada. Es por eso que siempre que nos encontremos frente a un paciente neurológico, debemos tener en cuenta cuál es la sintomatología, los signos y hacer un examen físico neurológico completo para poder ubicar la lesión estructuralmente y por ende tomar decisiones oportunas. Nuestra agenda entonces arrancará con la revisión de anatomía y semiología del sistema neurológico brevemente y luego abordaremos lo que hemos considerado el grupo de patologías más frecuentes en el servicio de urgencia. Hablaremos entonces de la cefalea, hablaremos de las convulsiones y finalmente un tema que en cualquier nivel de complejidad es bastante pertinente, que son los eventos cerebrovasculares. Además de eso, tendremos en cuenta que dentro de las opciones de laboratorios, bioquímica y estudios paraclínicos del sistema nervioso central, el grupo de imágenes diagnósticas es fundamental para poder hacer los diagnósticos adecuados. Por eso haremos una breve revisión de este aspecto. Además, vamos a tener en cuenta lo relacionado con otras actividades u otras pruebas diagnósticas que complementan el estudio del sistema nervioso central, como son la punción lumbar, el electroencefalograma y el Doppler transcraneal. Iniciemos entonces este módulo. El sistema nervioso central comprende una de las estructuras más complejas de nuestro organismo. Es por ello que vamos a tratar de, a grandes rasgos, poder analizarlo desde diferentes estructuras. Tenemos una primera relación o una primera división que es el sistema nervioso relacionado a la vida y la relación. Este sistema nervioso central lo que hace es mantenernos en contacto y permitir la recepción de estímulos provenientes del exterior, mientras que el sistema nervioso que mantiene la vida y la función hace referencia a aquel que sostiene las funciones vitales del ser humano. A su vez podemos hablar de otra subdivisión que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estos dos en conjunto constituyen y regulan todas las funciones de actividad y reposo de nuestro organismo. Estructuralmente podemos hablar de un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo constituye básicamente el cerebro y el tallo cerebral, mientras que el periférico está representado básicamente por la médula espinal y los nervios periféricos. Dentro de estos nervios periféricos, además, encontramos a los pares craneales, los cuales son en su totalidad 12, mientras que los nervios periféricos son 31 en total. Cada uno de estos inervará aquellos músculos efectores que realizan funciones ya sea motoras o aquellas dermatomas cuando hablamos de funciones sensitivas. Cada uno de los pares craneales, como sabemos, tiene representación o una funcionalidad diferente dependiendo el número par craneal del cual estemos hablando. Podemos encontrar representaciones como estas en las cuales se hace un abordaje esquemático de las estructuras más representativas en los diferentes cortes que hacemos al nivel del cerebro. Podemos tener cortes sagitales, cortes axiales y los vamos a ver representados en las imágenes de neuroimágenes que podemos solicitar en nuestros pacientes. Por ende, es importante relacionarnos con estas estructuras, ya que al momento de evaluar una imagen,
muchas veces no vamos a discriminar con tanta facilidad como lo vemos en estas diapositivas las diferentes estructuras, pero sabemos que por referencia allí deben encontrarse y cualquier lesión o alteración en esta identificación debe sugerir que existe un problema a nivel de ese lugar del cerebro. Igual pasa con la médula. La médula también tiene unas estructuras identificables a nivel de imágenes de resonancia magnética principalmente o tomografía y que hacen referencia a estructuras que tienen funciones específicas. Allí tenemos los diferentes haces, ya sean motores o sensitivos, representados y que van a dividirse o dar sus raíces terminales en los denominados nervios periféricos. Qué importante es, y al igual de la parte neurológica, la parte circulatoria, en especial cuando vamos a referirnos a los eventos cerebrovasculares. Es sumamente relevante hacer una discriminación de cómo se organiza la circulación cerebral y cada uno de los vasos sanguíneos a este nivel que estructuran y irrigan. Básicamente sabemos que el sistema nervioso central está irrigado por una estructura central denominada polígono de Willis. Este polígono de Willis está constituido por dos grandes vasos, los cuales en sus ramificaciones van a dar todas las arterias terminales que irrigan cada uno de los lóbulos cerebrales. Estas arterias principales son la vertebral y la arteria carótida interna. La vertebral básicamente se une a nivel de la base del cráneo para dar dos raíces principales que son las arterias cerebrales posteriores. Además, dan ramas periféricas como la arteria posterior inferior e irrigan básicamente la parte occipital del cerebro y todo lo correspondiente a protuberancia y tallo cerebral. Por su parte, la arteria carótida interna da dos ramas sumamente importantes también, que son las arterias cerebrales medias, las cuales discurren por entre las cisuras medias e irrigan la corteza cerebral, ramificándose y comunicándose a través de vasos más pequeños. Finalmente, el polígono de Willis cierra su estructura en la parte anterior del cerebro sobre los lóbulos frontales con las arterias cerebrales anteriores, las cuales se comunican entre sí por la arteria que lleva su nombre, comunicante anterior. Fijémonos entonces cómo una única estructura comprende tanta vasculatura y abarca tantas regiones o lóbulos y segmentos como representación funcional tenemos en nuestro cerebro. Por ende, el compromiso de cualquiera de estas ramificaciones va a significar un déficit en las funciones neurológicas a las cuales la estructura irrigada por estos vasos presta su perfusión. Cuando hablamos de semiología neurológica, entonces estamos hablando de una serie muy compleja de cuadros sindromáticos que agrupan tanto signos como síntomas. Estos signos deben ser buscados en el paciente de acuerdo a la sospecha clínica que el motivo de consulta nos sugiera en el servicio de urgencia. Diferentes síndromes entonces y síntomas podemos encontrar y podemos dividirlos de acuerdo a el signo clínico que se encuentre comprometido. Es así como entonces podemos hablar de aquella semiología que comprende a las alteraciones de la conciencia. Conocemos la conciencia como ese estado de alerta en condiciones normales, pero hay variantes en las cuales hay un descenso o un deterioro de la misma, pasando por un estado de somnolencia o un estado de estupor hasta llegar al estado de coma. Sin embargo, la forma más fácil de evaluar esto en el servicio de urgencia y más rápida es a través de la escala de Glasgow. Dicha escala inicialmente fue pensada o fue aplicada a pacientes con trauma. Sin embargo, dada la practicidad de su aplicación, se extendió al uso de cualquier paciente que tenga un compromiso neurológico. Sabemos que básicamente esta escala evalúa tres secciones o tres variables: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada una de estas tiene una asignación de puntaje que podemos fácilmente memorizar en orden ascendente: 4, 5 y 6. Es decir, apertura ocular plena,
4 puntos, respuesta verbal normal 5 puntos y respuesta motora normal 6 puntos. Esto variará de acuerdo al compromiso que tenga el paciente, siendo un estado de mínima conciencia, un Glasgow de 3, y el estado de máxima conciencia o alerta con preservación de todas estas funciones, un máximo de 15. Es decir, que todo debe estar relacionado en función de 15 como escala básica, y es esa la denominación que hacemos cuando hablamos de Glasgows 3/15, 10/15 o 15/15, que es nuestro paciente completamente alerta y sin ningún compromiso neurológico. Por otro lado, tenemos los trastornos del lenguaje, que comúnmente encontramos en los pacientes que tienen afecciones neurológicas. Estos trastornos del lenguaje deben ser muy bien discriminados en el examen físico y a través de la anamnesis del paciente, siempre y cuando su estado clínico lo permita. En caso de no contar con un paciente que sea capaz de expresarnos precisamente por el compromiso neurológico que tiene, a qué hace referencia su trastorno del lenguaje, podemos indagarlo a través de los familiares o a través de la observación de cómo discurre el proceso del pensamiento en este paciente. ¿Por qué? Porque habrán alteraciones derivadas de la parte sensitiva, mientras que habrán alteraciones del lenguaje derivadas de su parte motora. Es así como vamos a encontrar las disartrias, que básicamente hacen referencia a dificultad en la articulación de los sonidos y fonemas, mientras que las afasias pueden dividirse en afasia motora o afasia sensitiva, dependiendo de qué compromiso tenga el paciente. Cada una de estas áreas son áreas diferentes. La afasia de Broca hace referencia a la parte motora del lenguaje, mientras que la afasia de Wernicke hace referencia a la parte sensitiva del lenguaje. Entonces, fíjense cómo una misma alteración puede estarnos hablando de lesiones en diferentes áreas cerebrales. Así también vamos a encontrar la agnosia, las apraxias, que son situaciones o alteraciones del lenguaje que ya tienen características particulares. En lo referente al compromiso motor, sabemos que hay una representación cerebral denominada homúnculo motor, el cual va a nivel del cerebro representar cada una de las partes corporales y su inervación motora. Este homúnculo motor, diferente a la distribución topográfica del cuerpo humano, puede encontrar en relación partes del cuerpo tan distantes como, por ejemplo, el área del hombro y la cabeza, o la rodilla y la cabeza. Por tanto, no podemos hacer una correlación anatómicamente física haciendo referencia a nuestra distribución corporal, sino tener siempre en cuenta que la representación motora está hecha en ese homúnculo a nivel cerebral, y que el compromiso vascular o el compromiso por una lesión de órgano blanco o el compromiso por un trauma en determinado momento va a relacionar estas estructuras con base en esa representación cerebral del área motora. Bien, es así como entonces debemos buscar un sistema igualmente práctico en el servicio de urgencia para evaluar la fuerza muscular, y es aquí donde aplicamos la consabida escala de la fuerza muscular, en la cual el 0 representa una parálisis completa, mientras que el 5 representa una fuerza muscular normal. Pasamos por el grado 1, que hace referencia a una leve contracción del músculo visible, más ninguna efectividad en cuanto a movilización, un estadio 2 o un grado 2 de fuerza muscular, en el cual esa contracción logra desplazar en el plano horizontal la extremidad. El grado 3 vence la gravedad, logra desplazar el músculo y la extremidad. El grado 4 vence la gravedad y vence la resistencia, mientras que en el grado 3, a pesar de que vencemos la gravedad, no logramos vencer la resistencia. Y el grado 5, que vence la resistencia, vence la gravedad y es una fuerza muscular normal. El tema de los reflejos es también muy importante, ya que evalúa la integridad del sistema reflejo completo, tanto del receptor como del efector, y además la integridad de la médula, que es el órgano receptor de todos estos estímulos.
Los nervios periféricos se comportan entonces como nervios efectores a esos músculos que son los que van a generar cada uno de los reflejos. Cada uno de estos reflejos va a representar un nivel tanto sensitivo como motor en la médula espinal. Por ende, vamos a relacionar cada uno de ellos con un nivel a nivel de la médula. Dentro de los reflejos que más comúnmente evaluamos en el paciente en el área de urgencias tenemos el reflejo patelar o rotuliano, el cual nos habla de los segmentos lumbares de L2 a L4, el aquiliano o aquileo, que depende de los segmentos sacros S1, S2, el tricipital, que evalúa el tendón del tríceps por encima del olecrano a nivel de C6 y C7 como segmentos cervicales, el bicipital con C5, C6, que evalúa el supinador sobre la apófisis estiloides del radio, y el reflejo mandibular con la boca abierta se percute sobre el mentón a nivel del trigémino, en este caso evaluando un par craneal. Hay otro grupo de reflejos que son los reflejos superficiales, el cual destacamos el cutáneo y plantar, cuya respuesta anormal corresponde al famoso reflejo de Babinski, al reflejo corneal, muy importante, especialmente cuando estamos sospechando pacientes con patologías graves como la muerte encefálica, el reflejo cremasteriano y el reflejo anal. Estos reflejos pueden hallarse alterados ya sea por defecto o por exceso, es decir, podemos encontrar arreflexia, hiporreflexia, pero también su respuesta exagerada puede representar una lesión o una liberación a nivel central de los nervios periféricos. Aumentados se encuentran entonces cuando hay lesiones de motoneurona superior y disminuidos o ausentes cuando hay lesión en motoneurona inferior o raíces nerviosas o nervios periféricos. Otra valoración importante que debemos hacer y que no debemos olvidar son los trastornos de la coordinación. Entre los trastornos de la coordinación debemos especificar si hacen referencia a origen apendicular o vermiano o troncular. A esto hace referencia si corresponde a alteración de la coordinación de las extremidades cuando son apendiculares, como en el caso de las dismetrías, o vermianas o tronculares cuando hacen referencia a alteración en la marcha o la nociocepción. Estos tipos de trastornos, los más comunes encontrados en nuestros pacientes, se hacen referencia a lesiones relacionadas con el cerebelo. Recordemos que la coordinación y el equilibrio en particular no solamente tiene una representación a nivel cerebral en esta estructura como el cerebelo, sino que además tiene participación de la vista y el órgano vestibular a nivel del oído medio. La ataxia cerebelosa es entonces uno de los signos iniciales de evaluación en los que solo a través de la inspección podemos inferir que puede haber un compromiso a nivel del cerebelo. Esto lo hacemos evidenciando en nuestro paciente un aumento del polígono de sustentación, en donde el paciente no es capaz de mantener su posición erguida y equilibrada con los miembros juntos, sino que necesita abrir su polígono de sustentación para alcanzar la estabilidad. Esta ataxia definitivamente sugiere que hay una lesión a nivel cerebelosa. ¿Por qué es importante evaluar puntualmente estas alteraciones? Porque muy frecuentemente cuando el paciente llega al servicio de urgencia, esperamos que tenga compromiso motor o compromiso sensitivo o alteración del nivel de conciencia y no evaluamos puntualmente las funciones cerebelosas. O además, en algunos casos pueden confundirse estas alteraciones de la coordinación con trastornos periféricos como problemas a nivel del órgano vestibular. El test de Romberg es otra de las evaluaciones que podemos realizar fácilmente en el servicio de urgencia y hace también referencia a la capacidad que tiene el paciente de, en condiciones tanto de ojos cerrados como abiertos, mantener la posición erguida y no lateralizarse en el espacio. Pedimos al paciente que inicialmente con los ojos abiertos y con los pies juntos se mantenga en posición erguida y que mantenga una centralidad de su
core con respecto al inspector. Mientras, si vemos que este paciente, una vez solicitamos cerrar los ojos, comienza a hacer movimientos de lateralidad, sabremos que ese romber es positivo y muy seguramente indicará algún compromiso a nivel cerebeloso. El análisis de la marcha, como ya les he venido diciendo, puede hacerse incluso cuando el paciente va ingresando al servicio de urgencia, y esta marcha puede tener un sinnúmero de variantes dependiendo de la región o del compromiso que tenga. Es muy importante hacer diagnóstico diferencial en cuanto a si realmente es una alteración de la marcha dependiente del cerebelo o es una alteración de la marcha condicionada por una paresia o un déficit motor de la extremidad comprometida. Estas marchas pueden ser entonces espásticas, atáxicas o apraxias, dependiendo de la región que esté comprometida. En cuanto a los trastornos sensitivos, al igual que el homúnculo motor, tenemos una representación del homúnculo sensitivo y además tenemos la distribución periférica de los dermatomas, los cuales, como vemos en esta diapositiva, se estarán relacionando con un nivel a nivel de la médula y su nervio correspondiente a nivel periférico. Cada uno de estos dermatomas distribuidos deberían ser evaluados a través de lo que conocemos como las diferentes sensibilidades, es decir, sensibilidad de temperatura, de dolor, superficial, profunda o de presión. Todo esto nos hablará del compromiso o la indemnidad de los nervios evaluados. Los pares craneales corresponden a un grupo específico de nervios que se encuentran, algunos o la mayoría de ellos, con sus núcleos a nivel del sistema nervioso central. Cada uno desarrolla una mnemotecnia para aprendernos estos pares craneales. En este caso, Olga opta montar patín, triciclo monta fácilmente, aunque Gloria Vargas la espere en el hipódromo. Nos reúne todos los nervios o pares craneales, y estos son el olfativo, el óptico, el motor ocular común, el patético, el troclear, el motor ocular externo, el facial, el auditivo, el glosofaringio, el vago, el espinoso y finalmente el hipogloso. Si ven, cada quien puede desarrollar una mnemotecnia o una frase en la cual pueda nombrar cada uno de estos pares craneales. Estos pares craneales generalmente en su nombre llevan pues la función que generalmente representa. Entonces es fácil identificar la función del olfativo, la función del óptico y así sucesivamente. Los trastornos pupilares y de la campimetría hacen referencia a la indemnidad no solamente del nervio periférico, en este caso representado por el par craneal correspondiente, sino a nivel del sistema nervioso central. Y es muy importante porque no solamente habla de alteraciones estructurales, sino incluso de alteraciones funcionales relacionadas con estados metabólicos o de hipoxia, en donde la respuesta pupilar también se hace anómala, también se hace evidente. Siempre uno de los ítems que debemos evaluar con detenimiento es la respuesta pupilar, no solamente con la forma de la pupila, sino su respuesta al estímulo lumínico, en este caso el reflejo fotomotor, y además la simetría entre ambas pupilas. Eso nos va a garantizar que el sistema nervioso central se encuentre preservado. Ahora, la variación en el tiempo de tamaño de la pupila y su simetría también nos puede alertar hacia deterioros del paciente evidentes dentro de su estancia en el servicio de urgencia. Siempre es importante hacer una valoración inicial y hacer valoraciones subsecuentes para evidenciar estos cambios agudos. Todo esto que hablamos de semiología del sistema nervioso es solo un breve repaso de todo lo que podemos evaluar a nivel del sistema nervioso y el examen neurológico completo. Este grupo de síndromes lobares y troncoencefálicos hace referencia a un listado bastante amplio de otros síndromes que deberíamos en determinado momento revisar para tenerlos presentes.
Bien, entramos entonces en el campo de las patologías neurológicas más frecuentes y como dijimos, la cefalea corresponde a uno de esos síntomas, los cuales, como todos los síntomas que hacen relación a dolor, son percibidos como una experiencia subjetiva y que el paciente manifiesta cuando llega al servicio. Quiere decir entonces que nosotros como exploradores debemos discriminar muy bien las características de ese dolor para que el paciente sea capaz de, en la medida del caso, objetivar esa experiencia subjetiva que está padeciendo. Tan frecuente es la cefalea que el porcentaje o la probabilidad de que todo ser humano en la vida haya experimentado por lo menos una vez en su vida una cefalea es alrededor del 80%. Ahora, si es un síntoma tan frecuente, ¿cuándo se vuelve entonces una patología? Eso es lo que debemos nosotros estimar cuando llegue el paciente al servicio de urgencia. Las estructuras realmente que duelen a nivel del sistema nervioso central son aquellas que corresponden a el sistema de la carótida externa, sobre todo la meninge media, las porciones próximas extracerebrales de las grandes arterias, las ramas de la carótida interna, los senos venosos y por el contrario, las estructuras como el epéndimo, los ventrículos, los plexos carotídeos o las venas piales son totalmente insensibles al dolor. Quiere decir que este dolor en muchas ocasiones es referido a partir de esas estructuras que tienen posibilidad de desencadenarlo, más no que sea directamente por compromiso de la estructura que esté lesionada. Así, el dolor puede ser entonces secundario a dilatación o distensibilidad o tracción de arterias craneales sensibles al dolor, tracción o desplazamiento de estructuras venosas, compresión, tracción o inflamación de los pares craneales o de las raíces espinales, y tengamos muy en cuenta que los dolores neuropáticos son de los dolores que tienen mayor complejidad para su tratamiento, espasmos, aumento de la presión intracraniana y perturbación de las proyecciones serotoninérgicas intracerebrales. ¿Cuáles son entonces esos síntomas de alarma que deben generarnos a nosotros como médicos del servicio de urgencia la necesidad de hacer una evaluación más profunda cuando se nos consulta por el tema de la cefalea? Si el 80% de la población puede desarrollar cefalea, no podemos congestionar nuestros servicios de urgencia y además hacer un desgaste de recursos en todos los que acuden al servicio de urgencia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando ya se vuelve un motivo de consulta recurrente para hacer diagnósticos funcionales, como por ejemplo migraña, que con mucha frecuencia se hace en nuestros pacientes, hemos debido hacer previamente un estudio juicioso y ojalá estructural a través de neuroimágenes y todos los paraclínicos de bioquímica que correspondan para descartar que esta cefalea sea de tipo orgánico. Por ende, entonces, debemos identificar cuáles son esos síntomas que nos pueden generar alarma en el paciente con cefalea. Los síntomas de alarma, entonces, que nos deben llevar a estudiar más profundamente una cefalea son la cefalea intensa de inicio agudo en pacientes mayores de 40 años, la cefalea explosiva que coincide con el esfuerzo, la cefalea progresiva que no mejora con el tratamiento habitual, los cambios de patrón en la cefalea en aquellos pacientes en que ya existe una historia de migraña diagnosticada o de cefalea recurrente, la cefalea con fiebre o signos de irritación meningia, la cefalea con focalidad neurológica y la cefalea con datos de hipertensión endocraniana. Este tipo de paciente amerita que hagamos una valoración más profunda. Otra de los estudios complementarios que debemos hacer en los pacientes que presentan este cuadro de cefalea son los pertinentes a química sanguínea dependiendo de la sospecha diagnóstica que tengamos. Recordemos que la cefalea se convierte en una de las manifestaciones neurológicas de muchas enfermedades sistémicas, por ejemplo, reumatológicas como el lupus o metabólicas como las alteraciones de la tiroides, en este caso el hipertiroidismo, y algunas enfermedades de tipo infecciosas como
las meningitis. Quiere decir que a través de paraclínicos o estudios sanguíneos podemos sospechar si esta cefalea es secundaria a alguna de estas afecciones sistémicas. Por otro lado, hay un grupo de pacientes que, dependiendo de la edad, nos hará sospechar si esta cefalea está referenciada a una manifestación estructural propia del sistema nervioso central, como son las vasculitis, las arteritis o los eventos cerebrovasculares. En cuanto a radiografía, la radiografía de cráneo básicamente nos estará hablando si hay lesiones, por ejemplo, relacionadas a los senos paranasales. Y en este caso, si por la referencia en la enfermedad actual tenemos sospecha de este compromiso, debemos solicitar la radiografía pertinente con proyecciones para senos paranasales, ya que este tipo de cefaleas tienen características de tipo gravativo, se intensifica con el cambio de posición, especialmente al agachar la cabeza, y estos son síntomas aunado al escurrimiento posterior o la congestión nasal que puede estarnos dando sospecha de que la cefalea es secundaria a este grupo de enfermedad. Por otro lado, y también bastante importante, es saber a qué paciente con cefalea o con dolor de cabeza debo indicarle una realización de tomografía. Y fíjense que muchas de estas corresponden o se asocian a esos signos de alarma que ya hemos mencionado. Aquella cefalea intensa de inicio agudo, aquella cefalea que se asocia con datos de irritación meningia, aquella cefalea que se acompaña de papiledema. Recordemos que aún en el servicio de urgencia la evaluación debe ser completa, debe ser más rápida, debe ser más enfocada, pero debe ser completa. Por ende, un fondo de ojo se constituye en una manera fácil y rápida de hacer un diagnóstico de una patología grave neurológica, como por ejemplo la hipertensión endocraniana, a través del hallazgo de un papiledema. Todo paciente entonces que curse con un papiledema debe realizarse una tomografía de cráneo. Además de eso, debe realizarse previo a una punción lumbar. Recordemos que cuando estamos frente a un paciente con una sospecha de irritación meningia o de datos de hipertensión endocraniana, es muy importante que antes de realizar una punción en donde va a haber una descompresión súbita de la presión intracraniana, valga la redundancia, debemos evitar que este cambio de presión prolapse o hernie las estructuras cerebrales a través del agujero magno. Es decir, la realización del TAC nos va a prevenir complicaciones derivadas de una punción que, si bien puede estar con indicación, la técnica debe ser mucho más cuidadosa y en manos expertas. Y claramente, si realizamos el TAC y encontramos lesiones ocupantes de espacio o datos de hipertensión endocraniana, nos harán lugar a una contraindicación absoluta de este procedimiento. Además de ello, si encontramos una cefalea resistente al tratamiento y recurrente, así como cefaleas que produzcan alteraciones o focalizaciones neurológicas, definitivamente ese paciente debe ir a una tomografía de cráneo. En cuanto a la punción lumbar, en el contexto de un paciente con cefalea, pues obviamente todo paciente que tenga datos sugestivos de infección del sistema nervioso central, teniendo como premisa lo que ya mencionamos de una tomografía previa, debe realizarse para toma de líquido cefalorraquídeo. Y miren cuán importante es cuando sí describimos la infección del sistema nervioso central en el contexto de sepsis, esa primera hora casi siempre transcurre en el servicio de urgencia y la administración del antibiótico que se debe realizar en esa primera hora de oro de la sepsis debe realizarse en el servicio de urgencia. Por ende, antes de realizar o iniciar el tratamiento antibiótico, lo ideal es realizar la punción lumbar con todas las indicaciones y precauciones que ya hemos mencionado. Es así como el médico de urgencias debe desarrollar o procurar desarrollar este grupo de destrezas para poder hacer un abordaje óptimo de la patología, en este caso, las infecciones del sistema nervioso central. Hay tantas clasificaciones de cefaleas
dependiendo de la complejidad de la literatura a la cual nos derivemos. Sin embargo, vamos a hacer una agrupación de las cefaleas que más frecuentemente encontramos en el servicio de urgencia. Está la tipo migraña, de la cual ya hemos hablado y a la cual llegaremos siempre y cuando ya hayamos hecho un descarte de una patología estructural y cuyas características son conocidas generalmente por el paciente que la padece. La migraña es una enfermedad que cursa obviamente con dolor de cabeza, cefalalgia, que puede o no estar precedida por un aura, por algún tipo de síntoma percibido por el paciente previo a la aparición del dolor. Generalmente su distribución es hemicraniana, es de características pulsátil y puede asociarse a síntomas como vértigo, náusea o fotofobia. El tratamiento está enfocado a la profilaxis y al manejo de los episodios agudos. En el tema de la profilaxis tenemos diferentes grupos de medicamentos. Contamos con los calcioantagonistas, los beta bloqueadores, el topiramato y todos aquellos analgésicos inicialmente del grupo de los antidepresivos que nos van a prevenir la aparición de la crisis. Si ya nos encontramos en el contexto de la crisis, es decir, en el manejo agudo de esa migraña, los triptanes son los medicamentos de primera línea y la administración va a depender del sitio donde estemos prestando la atención al paciente. Los triptanes podemos encontrarlos para administración subcutánea o intranasal y es muy importante, incluso cuando el paciente ya es un paciente que es capaz de identificar sus episodios agudos, hacer una educación para que en la medida de los casos y si no hay signos de alarma relacionados, el mismo paciente sea capaz de manejar sus episodios agudos en casa a través de estos medicamentos, ya sea por aplicación intranasal o por aplicación subcutánea. Esto con el fin de no hacer recurrente la consulta a los servicios de urgencia. Explicar, educar en el paciente en el conocimiento de su patrón habitual y también en la identificación de signos de alarma que lo obliguen allí sí a consultar al servicio de urgencia. La cefalea tensional es más descrita en el grupo de las mujeres, es una cefalea más gravativa, más como sensación de peso, tiene una prevalencia alrededor del 80% y está relacionada muy relacionada con el estado de ánimo o el estrés que experimenta el paciente. Las características de esta cefalea pueden ser de predominio frontal o predominio occipital con irradiación a músculos cervicales y la contractura de estos. Raramente se asocia con otro tipo de síntomas, pero dependiendo de su intensidad podemos encontrar características como fotofobia o náuseas. Esta cefalea tensional básicamente debe enfocarse desde el punto de vista no farmacológico, identificar la causa que la está ocasionando y manejar las emociones, manejar el estrés e instruir al paciente en mecanismos de relajación y ojalá no llegar a la formulación de medicación de alto nivel analgésico. Entonces, las cefaleas tensionales podemos manejarlas con un grupo de analgésicos de primera línea o analgésicos comunes o analgésicos poco complejos. Este grupo de cefaleas tensionales puede manejarse con un grupo de analgésicos de primera línea o los denominados analgésicos comunes como el acetaminofén o el grupo de los AINES. Por otro lado, en el otro extremo tenemos las cefaleas de tipo neuropático como las del trigémino o autonómicas, las cuales son en su mayoría de un manejo mucho más complejo y el cual debe ser preservado al neurólogo. Estas cefaleas son característicamente muy intensas, tienen la distribución del nervio comprometido y pueden determinar o terminar en abordajes quirúrgicos de denervación para su posible control. Otras cefaleas primarias pueden estar relacionadas con alteraciones puntuales del sistema nervioso central y pueden manejarse dependiendo del origen de cada una de ellas.
Un grupo de pacientes que comúnmente acude a nuestros servicios de urgencia es aquellos que presentan un episodio convulsivo. Es importante hacer la discriminación que no toda convulsión es epilepsia, pero sí que la epilepsia generalmente se refiere a episodios convulsivos. Entonces, cuando tenemos en nuestro servicio una convulsión, lo primero que debemos identificar es si se trata de un paciente epiléptico o no. De entre el 1 y el 2% de la población general ha presentado un episodio convulsivo en su vida. Y esto porque incluimos dentro de este grupo de episodios convulsivos convulsiones benignas como las convulsiones febriles que se dan a muy temprana edad por inmadurez en los niños, pero que cuando hacemos un episodio convulsivo por primera vez en edad adulta, siempre debe hacerse un estudio juicioso porque ya este tipo de convulsiones de características benignas son poco comunes en la edad adulta. Otro grupo importante de pacientes que acuden a nuestro servicio de urgencia y que corresponden alrededor del 1 al 2% de la patología neurológica hace referencia a aquellos pacientes que han experimentado un episodio convulsivo. Y es aquí donde nosotros, como médicos del servicio, debemos indagar a través de una buena anamnesis si esto hace parte de una enfermedad ya diagnosticada denominada epilepsia o si por el contrario es un episodio convulsivo relacionado o primario del sistema nervioso central o relacionado a una enfermedad sistémica. Esto puede abarcar hasta el 10% de la población y esta extenso compromiso se debe a que en este grupo se pueden incluir convulsiones de características benignas como las convulsiones febriles en la primera infancia, las cuales generalmente resuelven espontáneamente o con tratamiento sintomático, pero que si se presenta un episodio convulsivo en la edad adulta, amerita un estudio juicioso del cuadro. Más frecuentemente se dan entonces en el primer año de vida, porque estamos hablando de un sistema nervioso central todavía inmaduro, o en pacientes ancianos en donde hay un grupo de comorbilidades que pueden desencadenar episodios principalmente de tipo cerebrovascular. Y solo 1 de cada 6 a 10,000 será diagnosticado como epilepsia. Las crisis epilépticas entonces digamos que pueden manejarse denominarse indistintamente como crisis convulsivas y hacen referencia a una descarga sincrónica y paroxística de un grupo de neuronas de la corteza cerebral. Dependiendo del grupo de neuronas comprometidas, así serán las características de las convulsiones. Por ende, tendremos tanta variedad de convulsiones como funciones a nivel cerebral. Podemos tener convulsiones motoras, convulsiones sensitivas, convulsiones autonómicas, convulsiones psíquicas, entre otros. Y la convulsión generalmente debe ser, dependiendo de su presentación, referida por el paciente o por el observador. Si es una convulsión que compromete el estado de conciencia en el cual el paciente queda inconsciente, pues el observador será el que nos debe describir cómo fue esa convulsión para nosotros tener más o menos una aproximación de qué estructura puede estarse comprometiendo. Por otro lado, la epilepsia es ya una entidad nosológica en la cual hay una cronicidad representada por estos episodios convulsivos y que se caracteriza por la repetición de crisis sin ningún evento desencadenante, diferente a la despolarización o activación de un foco epiléptico o de un grupo de neuronas anómalas. La ocurrencia de una única crisis o una crisis sintomática secundaria a una patología aguda no se puede denominar entonces como epilepsia. ¿Cómo clasificamos las convulsiones? Hacemos una clasificación general entre convulsiones generalizadas, las cuales son aquellas que, como ya dijimos, comprometen el estado de conciencia, responden a la activación de estímulos desde ambos hemisferios. Esto ocasiona
algo parecido a un cortocircuito, y lo que hace el cerebro es bajar los tacos, apagarse, y por eso el paciente pierde el estado de conciencia. Estas convulsiones se pueden manifestar clínicamente de tipo tónico, de tipo clónico, de tipo atónico o mioclonías, y pueden ser y corresponden a convulsiones convulsivas, valga la redundancia, o convulsiones no convulsivas. Las atónicas y la de ausencias corresponden a las no convulsivas, mientras que todas las que mencionamos, mioclónicas, tónicas, clónicas o tónico-clónicas, corresponden a las convulsivas. Por otro lado están las convulsiones parciales. Estas convulsiones parciales no generan inconsciencia en este paciente inicialmente y son producidas por descargas eléctricas que comienzan en un área puntual cerebral. Por ende, no hay esta sobrecarga eléctrica de estímulos, sino que se estimula un área puntual. Estas crisis parciales pueden ser simples y complejas. En las simples no hay compromiso del estado de conciencia y los síntomas permiten realizar una localización más puntual de cuál puede ser el sitio comprometido, mientras que en las complejas cursan con desconexión del medio, es decir, el paciente puede estar aparentemente alerta, despierto, pero no está relacionado con lo que está ocurriendo a su alrededor. ¿Cuál es entonces el manejo de este grupo de patologías en el servicio de urgencia? Siempre el primer abordaje debe estar orientado a proteger a nuestro paciente, a preservar y a evitar una lesión mayor. Esto implica que en aquellos pacientes en donde haya compromiso principalmente de su estado de conciencia, debe preservarse la vía aérea. Es común encontrar prácticas como tratar de abrir la boca del paciente cuando está convulsivando porque se está mordiendo la lengua, o de introducir objetos en la boca del paciente para que no se lesione. Hay que tener en cuenta que estas prácticas pueden ser contraproducentes y que realmente lo que garantiza que el paciente no tenga una lesión mayor es ponerlo en una posición de seguridad, es decir, lateralizarlo, para que en caso de que haya una regurgitación del contenido gástrico, este no genere episodios de broncoaspiración. Si el episodio es pasajero, el paciente en esa posición de lateralización de seguridad pasa a una posición de recuperación en donde posteriormente lentamente irá recobrando su estado de conciencia. Si la convulsión es de tipo parcial, el paciente debe ser llevado a un sitio seguro, colocado cómodamente y esperar que pase el episodio convulsivo. Si estamos ya en el ámbito del servicio de urgencia en donde tenemos disponibilidad de medicamentos, pues la rápida aplicación de esto va a limitar el daño. En este caso, si el paciente está haciéndose laceraciones a nivel de cavidad oral, pero realmente el hecho de que mantengamos un entorno seguro en el servicio es lo que va a llevar a que el paciente no haga una lesión mayor. Siempre hay que determinar los valores de glicemia. La hipoglicemia y la hiperglicemia son unas causas frecuentes de desencadenamiento de convulsiones. Por lo tanto, la práctica de una glucometría se convierte en un recurso bastante útil y que nos puede ayudar a revertir el cuadro si determinamos que esta fue la etiología del mismo. Canalizar una vía venosa se vuelve importante porque a través de ella vamos a administrar la medicación, pero obviamente tendremos que esperar que el paciente esté en condiciones de seguridad primero y que no esté en pleno episodio convulsivo. Esta vía además nos va a permitir extraer sangre para hacer el estudio complementario de bioquímica que nos puede incluso dar respuestas a por qué se presentó el episodio. Trastornos metabólicos como la hipernatremia, la hipercalcemia pueden cursar con fenómenos convulsivos. En cuanto a fármacos, tenemos que tener
en cuenta que habrán unos específicamente orientados a yugular la convulsión. En este caso, los más utilizados son las benzodiazepinas, y dependerá de la disponibilidad que tengamos en el nivel de atención en que estemos. Dentro de las benzodiazepinas más, digamos que fáciles de acceder y de mejor eficiencia en el servicio de urgencia está el diazepam. Con el diazepam podemos manejar dosis hasta de 10 miligramos, y la dosificación la podemos hacer de 2 miligramos en 2 miligramos dependiendo de la respuesta. Es importante que tengamos en cuenta la sensibilidad de los pacientes, especialmente los ancianos, al grupo de las benzodiazepinas, ya que estas tienen como efecto adverso el compromiso del sistema respiratorio y puede inducir datos de insuficiencia respiratoria o incluso parada respiratoria. Otro grupo de medicamentos alternativos a las benzodiazepinas hace referencia al valproato sódico, el cual podemos administrar endovenosamente con periodos de 5 minutos y un bolo entre 30 miligramos por kilo en los primeros 3 minutos. Como ya les he mencionado, todo esto dependerá de la disponibilidad de medicamentos que tengamos en el sitio donde estemos atendiendo al paciente. La lidocaína se vuelve una opción principalmente en pacientes pediátricos. Realmente en pacientes adultos no hay indicación de utilización de este medicamento para manejo de las crisis convulsivas. Si ya vamos al término de medicamentos propiamente anticonvulsivantes, pues tendremos algunos, especialmente los de última generación, que son altamente efectivos, como el levetiracetam, pero que por disponibilidad, de pronto, dependiendo del nivel en que estemos, no estará a la mano. Podemos hacer cargas rápidas de hasta 1500 miligramos en 15 minutos de manera endovenosa o titularlo a través de bolos de 500 miligramos para minimizar la posibilidad de generar eventos adversos. El valproato, como ya lo hemos mencionado, es una muy buena opción para el manejo de las convulsiones, especialmente las de manifestación convulsivante, o las tónicas o las clónicas. Y la fenitoína pues se convierte en nuestra primera opción, dada la disponibilidad y dada su fácil aplicación. Lo que sí tenemos que tener en cuenta con la fenitoína endovenosa es que tiene una dosificación que generalmente en pacientes adultos no hacemos por kilo de peso. En este caso ponemos una dosis de impregnación de 15 miligramos por kilo de peso para luego hacer un mantenimiento de 7.5 miligramos por kilo. Esa primera impregnación de 15 miligramos por kilo de peso debe ser administrada en dilución en solución salina alrededor de 250 cc y por lo menos en un transcurso de 30 minutos a 1 hora. ¿Por qué? Porque la administración súbita o rápida de fenitoína puede inducir liberación de histamina, puede llevar a una vasodilatación periférica y con esto episodios de hipotensión en el paciente. Por ende, esa primera carga debe hacerse con las recomendaciones hechas. Allí cerramos entonces el episodio de convulsiones o en la parte de convulsiones como una de las patologías más frecuentes en las urgencias neurológicas. Damos paso a la patología que en el paciente adulto comórbido se presenta con mayor frecuencia en los servicios de urgencias y son los eventos cerebrovasculares. En esta parte en particular tenemos que tener como premisa que el tiempo es cerebro, quiere decir que de nuestro actuar oportuno dependerá en gran medida la funcionalidad en el término del tiempo de ese paciente luego de presentada la patología. Los eventos cerebrovasculares se dividen en isquémicos y hemorrágicos. Los eventos cerebrovasculares se definen como una alteración transitoria o definitiva de una o varias partes del encéfalo secundarias a un trastorno en el aporte sanguíneo.
Esto da lugar a un déficit neurológico focal de instauración habitualmente brusca y básicamente existen, como ya mencionamos, dos grandes tipos. El isquémico, que corresponde a la mayoría de los eventos, hasta un 80%, y los de tipo hemorrágico, que corresponden a un 20% de las presentaciones. Hay un grupo de eventos isquémicos que se denominan transitorios y los cuales han sufrido a lo largo del tiempo modificación en su definición con miras a que se han desarrollado terapias de intervención temprana en eventos cerebrovascular como la trombolisis, y es así como anteriormente, para describir o definir un evento cerebrovascular isquémico transitorio, nos dábamos o nos permitíamos tiempos hasta de 24 horas. Esto ha sido completamente reevaluado y en este momento la recuperación debe ser inmediata o máximo dentro de los primeros 30 minutos posterior al déficit neurológico para poder hablar de un evento cerebrovascular isquémico transitorio. Mientras, si esta recuperación no se da, estaremos enfrentándonos a un evento cerebrovascular isquémico y a partir de ese momento pondremos en marcha el protocolo con el fin de reducir esa lesión a nivel cerebral y hacer un manejo oportuno y eficaz de la patología para evitar disfunciones posteriores. Hay diferentes tipos de eventos cerebrovasculares isquémicos dependiendo de la fisiopatología que lo ocasione. Tenemos los cardioembólicos, los aterotrombóticos, los lacunares y los ya mencionados transitorios. Los cardioembólicos hacen referencia a la movilización de un trombo, que en este caso lo denominaremos émbolo, desde un sitio a distancia a nivel del cerebro, y cuyo origen muy frecuentemente son las cavidades cardíacas, pero también podemos encontrar émbolos que se desprenden de placas ubicadas a nivel de la carótida. Los aterotrombóticos hacen referencia a trombos generados a nivel de la misma circulación cerebral por fractura de una placa aterosclerótica y el consiguiente fenómeno de agregabilidad, adhesión y formación del trombo intraluminar. Los lacunares son pequeños infartos que pueden ubicarse en diferentes áreas cerebrales y que pueden incluso pasar desapercibido y solo evidenciarse cuando en la suma de muchos eventos lacunares comienzan a manifestarse especialmente alteraciones de tipo cognitivo. Estos infartos lacunares, como no son fácilmente perceptibles o pueden ser muy mínimos, son los que con el tiempo pueden inducir fenómenos de degeneración neurológica como las demencias vasculares. Los transitorios, que ya los describimos anteriormente. El diagnóstico básicamente está hecho a través de la historia clínica. Una buena anamnesis nos va a dar muchas pistas de frente a qué tipo de evento cerebrovascular nos encontramos. La presentación de los eventos cerebrovasculares isquémicos generalmente es mucho menos catastrófica que la de los eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Estos eventos característicamente nos hablan de focalizaciones neurológicas puntuales y el paciente en la mayoría de los casos conserva su estado de conciencia. Además, el examen físico, tanto general como neurológico, nos arrojará muchos datos que nos lleven a sospechar la ubicación topográfica de la lesión asociado al vaso que en ese momento consideremos es el culpable de la lesión. Podemos también, a través de ese examen físico, darnos cuenta de las posibles causas de ese evento cerebrovascular. Cuando tomemos la presión arterial en nuestro paciente, podemos evidenciar que nos encontramos en el contexto de una emergencia hipertensiva, cuyo órgano blanco ha sido el cerebro, o en su exploración física, evidenciar fenómenos relacionados a hipertiroidismo o patología de tiroides o cualquier otra causa que podamos encontrar al realizar ese examen físico general. Si en el examen físico general no encontramos esa causa, la complementariedad de los exámenes de la bioquímica nos puede dar luces si hay una causa secundaria para ese evento cerebrovascular o si definitivamente estamos frente a una patología primaria de tipo vascular.
La bioquímica es entonces, digamos que parte del diagnóstico y también del diagnóstico diferencial de estos eventos cerebrovasculares, porque la semiología o la presentación clínica puede simular o parecerse a alteraciones metabólicas como la hipoglicemia que hemos venido mencionando. También puede haber evidencia de infecciones o lesiones ocupantes de espacio. Es aquí donde las neuroimágenes nos van a dar luces y donde la historia clínica nos va a ayudar a dilucidar si se trata en sí de un evento cerebrovascular o si hay que hacer diagnósticos diferenciales con toda esta lista de posibilidades clínicas. En laboratorios, pues ya lo hemos mencionado, va a estar orientado a la sospecha clínica que tengamos y la posible patología que pueda estar desencadenando el cuadro. Las neuroimágenes, especialmente la tomografía, siendo esta la más disponible en los servicios de urgencia, va a ser fundamental y podemos partir desde un TAC completamente normal, el cual es, digamos que el pilar de la decisión de trombolisis en el paciente que tiene la focalidad neurológica y un TAC de cráneo normal o con signos indirectos e incipientes de isquemia, a extremos como este que tenemos en la diapositiva, en donde hay un compromiso extenso que compromete casi todo un hemisferio. El electrocardiograma, el ecocardiograma y el Holter nos va a orientar hacia la posibilidad de fenómenos cardioembólicos como etiología de la lesión cerebral. Y el Doppler carotidio de, como habíamos mencionado, compromiso o formación de trombos a nivel de las placas ateroscleróticas en estos vasos. El tratamiento abarca inicialmente unas medidas generales orientadas a, dependiendo del estado de conciencia del paciente, vigilar su vía aérea, la tensión primaria del control de la presión arterial si estamos en el contexto de una crisis hipertensiva. Y aquí algo muy importante, en el caso de los eventos cerebrovasculares isquémicos, la presión arterial debe ser controlada en periodos de tiempo mucho más largos que cuando nos enfrentamos a un evento cerebrovascular hemorrágico. Este tiempo, ¿con qué fin? Primero, de no hacer una bajada brusca de la presión arterial, porque sabemos que alrededor de esa área isquémica o de necrosis inicial hay una área de penumbra isquémica, la cual está tratando de sobrevivir con colaterales o con flujo adicional dependiente de la presión arterial media. Y si nosotros bajamos exageradamente esa presión arterial, todos esos vasos también se van a colapsar y lo que vamos a hacer es aumentar el área de isquemia cerebral. Por ende, en los pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica, nuestro objetivo de presión arterial media debe estar alrededor de los 90 a 100 milímetros de mercurio. Y en el tiempo, digamos que tenemos entre 6 y hasta 24 horas para llevar a nuestro paciente a unas cifras de tensión arterial normal. Descartar alteraciones de la glicemia, suministrar oxígeno en caso de que el paciente tenga saturaciones de oxígeno por debajo de 90, evitar las complicaciones o detectar las complicaciones cardíacas, por ejemplo, una arritmia tipo fibrilación auricular o flutter, las cuales sabemos tienen un componente cardioembólico altísimo. Y en cuanto ya es instaurado el déficit neurológico, tratar de hacer una rehabilitación y una terapia física temprana para disminuir la disfuncionalidad del paciente. El manejo específico incluye una sola palabra: trombolisis. La orientación del manejo del evento cerebrovascular isquémico actual es intervenir tempranamente para minimizar el daño y evitar las secuelas neurológicas. Por ende, la trombolisis ha estado como objetivo primordial y a lo largo y ancho del mundo se ha promovido la creación del código Stroke como una
estrategia para reaccionar rápidamente, y rápidamente son las 3 primeras horas luego de la aparición del déficit neurológico. Estas 3 primeras horas implican la aplicación de un medicamento trombolítico para disolver ese trombo que está obstruyendo la perfusión y por ende comprometiendo neurológicamente a nuestro paciente, pero digamos que si no tenemos la complejidad para hacerla y tenemos dificultades para el traslado, tenemos una opción extra que es la trombectomía mecánica, que igual también implica un nivel de complejidad más alto y un tiempo, digamos que más flexible, hasta unas 12 horas para poder destapar ese vaso y minimizar el daño. Fíjense que en cuanto a trombolisis tenemos criterios de indicación o de inclusión para administración de fibrinolíticos y criterios de exclusión. Y dentro de estos criterios de exclusión habrán algunos que son relativos y algunos absolutos. Tendremos en cuenta entonces cuáles son los criterios de inclusión para candidatizar a nuestros pacientes con evento cerebrovascular isquémico para tratamiento fibrinolítico, en este caso con RTPA o activador tisular del plasminógeno de manera endovenosa. Estos criterios son edad de entre 18 y 80 años, siendo mayores de 80 años y funcionales aquellos pacientes que su calidad de vida y su funcionalidad previa al evento sea buena. Quiere decir que no hay un tope máximo de edad para trombolizar. El diagnóstico clínico de isquemia cerebral debe ser cuantificable y debe haber un déficit neurológico evidente y de instauración súbita, y esto lo vamos a evidenciar a través de la aplicación de una herramienta que es la escala de Nice, y debe descartarse el compromiso hemorrágico del sistema nervioso central a través de la realización de una tomografía cerebral. En cuanto a paraclínicos, la única exigencia es la realización de una glucometría y se exige que debe encontrarse el nivel de azúcar en condiciones normales para poder descartar que el déficit sea secundario a esta. Debe haber un inicio de los síntomas en las 3 horas anteriores al inicio del trombolítico, y estos síntomas deben estar presentes por lo menos 30 minutos y no haber mejorado en el transcurso de ese tiempo. Como criterios de exclusión tendremos algunos absolutos y otros relativos. En cuanto a los más representativos son pacientes que tengan en esta puntuación de Nice valores por encima de 25, ya que esto habla de compromiso extenso y masivo de estructuras cerebrales, y cualquier uso de trombolítico puede predisponer la presencia de una transformación hemorrágica. Pacientes con crisis hipertensivas no resueltas, interpretando como crisis hipertensiva valores de tensión arterial sistólica por encima de 185 milímetros de mercurio o diastólicas mayores de 110. Esto se constituye en una contraindicación relativa, ya que si hacemos un abordaje rápido a través de medicamentos parenterales como el labetalol de esa crisis hipertensiva y logramos bajar las cifras de tensión arterial, podemos administrar sin ningún problema el trombolítico. Cualquier manifestación hemorrágica conocida, pacientes que estén con hemorragia evidente o grave o peligrosa o reciente, está contraindicado para terapia trombolítica. Paciente conocido o sospechado de hemorragia intracerebral, pacientes con hemorragias subaracnoideas o pacientes con antecedentes de lesiones graves del sistema nervioso central no deben ser candidatos para realización de terapia trombolítica. En cuanto a los pacientes que vienen con tratamientos de anticoagulantes orales, debe considerarse el reversor y obviamente revertir el tratamiento que viene recibiendo antes de la aplicación del trombolítico. Todas las demás posibles contraindicaciones o criterios de exclusión dependerán de la anamnesis y los antecedentes que tenga nuestro paciente, y la lista que a continuación se encuentra en la diapositiva.
El medicamento que con más frecuencia encontramos en nuestros servicios de urgencia para la realización de la trombolisis es el Alteplase, en su forma comercial denominado Actilice. Esta se debe administrarse con un bolo inicial correspondiente al 10% de la dosis total del paciente. Esta dosis corresponde a 0.9 miligramos por kilo de peso con una dosificación máxima de 90 miligramos. De estos 90 miligramos, en caso de ser la dosificación máxima, el 10% debe aplicarse en bolo directo y el resto en una infusión que no debe superar la hora de tratamiento. Debe monitorizarse en este tiempo los signos vitales y el estado neurológico del paciente. Durante la primera hora será cada 15 minutos, en las 6 siguientes horas cada media hora y el resto de las 24 horas siguientes cada hora. Cualquier deterioro neurológico experimentado por el paciente durante la aplicación del medicamento debe inducir a la suspensión del mismo y la realización de manera urgente de una tomografía cerebral, previniendo la aparición o sospechando la aparición de una complicación hemorrágica secundaria al uso del mismo. El otro grupo de pacientes con eventos cerebrovasculares se corresponde al 20% del cual hablamos con los eventos cerebrovasculares hemorrágicos. Estos se pueden dividir en hemorragia subaracnoidea y hemorragia parenquimatosa. Las hemorragias intracerebrales se dividen en intraparenquimatosas y ventriculares, y las parenquimatosas a su vez pueden ser de tipo lobar, profundas, troncoencefálicas o cerebelosas. El diagnóstico diferencial es bastante parecido, tanto el diagnóstico como su diagnóstico diferencial, al grupo de pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos y debemos tener iguales consideraciones. Solo para tener en cuenta, generalmente los pacientes que hacen manifestaciones hemorrágicas son cuadros de instalación muy súbitas y cuando hay sangrado masivo hay compromiso del estado de conciencia muy frecuentemente, además de datos de irritación meningia como cefalea intensa o rigidez nucal. Las neuroimágenes en los eventos cerebrovasculares hemorrágicos se caracterizan por la presencia de hiperdensidad, evaluadas como la presencia de sangre en el parénquima cerebral y podemos ver, por ejemplo, en esta oportunidad, en la primera imagen de la diapositiva, la presentación más común de los eventos cerebrovasculares de tipo hipertensivo, que es a nivel de los ganglios de la base, ya sea por compromiso isquémico o por compromiso hemorrágico. Ya encontramos hemorragias más extensas que comprometen el parénquima o incluso que comprometen a través de un volcamiento el sistema ventricular. Para clasificar la gravedad de esta hemorragia tenemos diferentes escalas. Las más comunes hacen referencia a una escala clínica y a una escala tomográfica. La escala clínica es la escala de Honan-Hess, la cual va desde 1 hasta 5, evidenciando en la 1 un paciente prácticamente normal y poco sintomático, hasta el 5 que corresponde al paciente que está en estado de coma. Dependiendo de esta escala, se determina la necesidad de intervención. En los estados 1 y 2, generalmente la conducta es expectante. En los estados 3 y 4, generalmente hay una conducta quirúrgica activa, pero en el estado 5, dada la gravedad del cuadro, también volvemos a una conducta expectante por el pobre pronóstico clínico del paciente. Desde el punto de vista tomográfico, dependiendo de la magnitud de la hemorragia y la cantidad de sangre que se pueda cuantificar tomográficamente, iremos en una clasificación denominada de Fisher a evaluar nuestro sangrado desde un Fisher 1 hasta un Fisher 4, en donde ya hay un drenaje ventrículo y presencia de sangre en todo el sistema de cisternas cerebral. El tratamiento, al igual que en el evento cerebrovascular isquémico, incluye medidas generales que ya las hemos mencionado y que comparte con esa patología, y el manejo específico, como ya los mencioné, en la mayoría de los casos corresponde a una conducta quirúrgica o
y el monitoreo estricto, en este caso sí, de la presión arterial. Y digo que en este caso sí porque este implica que debemos hacer un control de la presión arterial dentro de la primera hora de presencia de nuestro paciente en el servicio de urgencia e idealmente haber bajado alrededor de un 25% la presión en los primeros 10 minutos de abordaje del paciente en el servicio de urgencia. Imaginarán ustedes que ante la evidencia de un vaso roto a nivel cerebral, cualquier incremento de presión arterial se va a traducir en una hemorragia mucho más grande. Por eso la premura de hacer un control efectivo y rápido de la presión arterial. Todo este manejo más detallado lo describimos en el capítulo de las urgencias y emergencias hipertensivas, en donde mencionamos con detalle cuáles son las dosis y los medicamentos dependiendo cada uno de los cuadros. Dentro de los fármacos, digamos que complementarios, debemos administrar analgésicos para el control del dolor, laxantes para evitar maniobras de Valsalva que incrementen la presión intracraneana. Debemos hacer control estricto de la tensión arterial, que ya lo hemos venido mencionando. Evitar episodios de agitación que también puedan aumentar la presión intracraneana y para eso podemos utilizar medicamentos como el aroperidol y en el caso puntual de la hemorragia subaracnoidea usamos medicamentos como el nimodipino que en dosis de 60 miligramos cada 4 horas hacen la misma equivalencia que el nimodipino parenteral que utilizábamos anteriormente. Esto para prevenir la complicación posterior del vasoespasmo en este grupo de pacientes. Y el control de la crisis convulsiva. Todo paciente que tenga un evento cerebrovascular de tipo hemorrágico debe tener profilaxis frente a las crisis convulsivas. Como habíamos mencionado en un inicio, en la valoración del paciente neurológico incluiremos una variedad de escalas y anexos, los cuales deben ser de nuestro conocimiento. La más común, la escala de Glasgow, que ya la describimos anteriormente. Tenemos escalas que hacen referencia a la funcionalidad previa del paciente y esto es muy importante cuando ya mencionamos, a candidatizar a un paciente, por ejemplo, a una terapia como trombolisis, saber cuál era la funcionalidad previa de ese paciente o para establecer si en un paciente ya ha tenido un evento cerebrovascular previo, cuál ha sido el nuevo déficit o la pérdida de esas funciones que conservaba. Para ello podemos utilizar escalas como el ranking o el Bartel, dependiendo de la disponibilidad que tengamos de cada una de ellas y la rapidez de acceso a las diferentes escalas. Ya ven que el ranking incluye variables mucho más prácticas y rápidas, mientras que el Bartel es un poco más específico y más complejo. En cuanto a la puntuación, pues irá desde un paciente que es totalmente independiente, en donde la puntuación máxima es 100, hasta un paciente completamente dependiente y con una disfuncionalidad muy grave cuando se encuentra por debajo de 90. La escala mencionada en el capítulo de eventos cerebrovascular isquémicos, sobre la cual evaluaremos de manera objetiva cuáles son las funciones comprometidas en ese paciente o el deterioro neurológico y que no solamente nos sirve para esa valoración inicial y esa decisión de trombolizar o no cuando se encuentra por debajo de 25, sino para hacer luego la evaluación subsecuente del deterioro o la recuperación, que es nuestro objetivo, de esas funciones comprometidas inicialmente. Entonces debe hacerse durante el periodo de trombolisis la aplicación de esta escala varias veces para evidenciar estas dos situaciones. Cuando tenemos al paciente candidatizado para una trombolisis, ya mencionamos que debemos hacer un control idóneo de la presión arterial y para eso contamos con medicamentos como el labetalol, como el nitroprusiato, los cuales son de administración parenteral y de acción rápida. Y el objetivo es bajar la presión arterial por debajo de 180-110. El ASPET es una valoración tomográfica ya de pertinencia del radiólogo y del neurólogo en donde cuantifican cuáles son los segmentos preservados o sanos y los ASPET que
mantienen puntuación mayor de 7 corresponde a infartos de pequeño tamaño, mientras que las puntuaciones menores de 7 corresponde a ASPED o infartos de gran tamaño. Como hemos venido mencionando, las imágenes en las urgencias neurológicas se convierten en el pilar de muchas decisiones y de muchos diagnósticos en el servicio. Fíjense que a través de esta diapositiva vamos a ir haciendo un ejercicio de cómo identificar y qué tipo de estudios debemos solicitar en este grupo de pacientes. Obviamente el trauma craneoencefálico es otro de los grupos de pacientes que pueden llegarnos al servicio de urgencia y pueden constituir una urgencia neurológica. Tenemos en esta primera imagen un paciente en una proyección o una ventana de ósea a nivel de cráneo en donde se evidencia una fractura a nivel parietal con hundimiento del fragmento. Acto seguido vamos a hacer la discriminación de los diferentes hematomas epidurales o subdurales dependiendo de las características del mismo. Recordemos que la sangre en las imágenes de tomografía se describen como hiperdensidad y la isquemia como hipodensidad. Entonces, en este caso tenemos una hiperdensidad a nivel frontal y de características cóncavas. Esa imagen corresponde a un hematoma epidural, mientras que cuando nos encontramos frente a hematomas subdurales, esta misma hiperdensidad adquiere una característica convexa y evidencia que la sangre está ubicada por debajo de la dura, es decir, que corresponde a un hematoma subdural, en este caso extenso porque va desde la región frontal casi hasta el compromiso del lóbulo occipital. En este caso, y ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, la sangre no está ubicada dentro del parénquima, sino a nivel de los surcos y hablaremos entonces de la hemorragia subaracnoidea y dependiendo de la magnitud de esta, la clasificaremos según la escala de Fisher que ya mencionamos anteriormente. En el ictus, acuérdense que trabajamos para trombolizar sobre un TAC normal. Si ya hay un evento isquémico instaurado, ya ese infarto tiene más de 6 horas y por ende se sale de la ventana terapéutica de la trombolisis. Entonces, en el ictus debemos evidenciar inicialmente lesiones o signos incipientes como el mencionado y evidente en esta diapositiva, que corresponde al signo de la cuerda, el cual es una hiperdensidad de la arteria cerebral media del lado afectado. En este caso, hay un signo de la cuerda positivo en la arteria cerebral media derecha. Otros signos tomográficos incipientes, como lo describimos en la diapositiva, es la poca diferenciación de las estructuras. Fíjense que analizando comparativamente en esta diapositiva, en el lado izquierdo evidenciamos el núcleo lenticular y el globo pálido, correspondiente al área de los núcleos de la base, mientras que del lado derecho hay una pérdida en la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca, allí identificada con un asterisco, para que ustedes puedan de manera comparativa mirar que sí, mirando detenidamente, pueden haber datos incipientes que sugieran una isquemia en curso. Cuando ya encontramos una isquemia instaurada, es decir, una isquemia que tiene más de 6 horas, vamos a encontrar áreas hipodensas, oscuras, y cada área, pues obviamente, dependiendo de su ubicación, nos hablará de cuál será la arteria comprometida. En este caso hay un infarto subagudo, es decir, una lesión hipodensa en una región parieto-occipital derecha que afecta a la sustancia blanca. Podemos encontrar también lesiones isquémicas con transformación hemorrágica en donde vemos ambas densidades. Vemos en el fondo una lesión hipodensa y que contiene una lesión hiperdensa en su interior, y eso habla de manifestaciones hemorrágicas dentro de un infarto cerebral. O ya áreas totalmente de
encefalomalacia, que es la licuefacción del tejido cerebral luego de un evento cerebrovascular isquémico ya de instauración crónica. En cuanto a las lesiones ocupantes de espacio, realmente el método o la neuroimagen de elección es la imagen de resonancia magnética nuclear. Esta nos permite no solamente discriminar las características de la lesión, sino su profundidad, su infiltración y además planear quirúrgicamente las posibles técnicas de abordaje. En cuanto al sistema nervioso periférico, podemos solicitar imágenes de tomografía cerebral o resonancia dependiendo de cuáles sean las estructuras que queremos evaluar. Hay otro grupo que fue los que mencionamos en la revisión de la agenda de estudios y procedimientos complementarios, y de estos los más representativos, como ya los mencionamos, está la punción lumbar. Es un pilar importante en el diagnóstico, especialmente de las infecciones que comprometen el sistema nervioso central, y como ya dijimos, sería de mucha relevancia que el médico que se encuentra en el servicio de urgencia tuviese la competencia y capacidad de realizarla, porque la atención del paciente con cualquier foco infeccioso, la administración de medicamentos antibióticos en la primera hora impacta el pronóstico del paciente. Y en punción lumbar lo ideal es realizar el procedimiento antes del inicio de ese tratamiento antibiótico para poder recuperar el germen causante de la infección. La punción lumbar permite entonces obtener líquido y el estudio de este líquido cefalorraquídeo. Debe hacerse bajo unas técnicas completamente asépticas, debe hacerse por una persona competente y con la realización, como hemos dicho, de una tomografía de cerebro previa para descartar situaciones que impliquen hipertensión endocraniana. Es obvio que para identificar un líquido cefalorraquídeo anormal debemos tener claro cuáles son los valores dentro de la normalidad de esta sustancia. Un líquido cefalorraquídeo normal debe contener alrededor de 2/3 de la glicemia del paciente. Esto oscila más o menos entre 50 o 80 miligramos por decilitro. El contenido de proteínas no debe superar los 45 miligramos por decilitro. Su aspecto debe ser descrito como en cristal de roca, es decir, completamente transparente e incoloro. No debe contener eritrocitos ni tener xantocromía, y además debe tener una pobre población celular, ojalá nula, y si está presente debería ser a expensas de linfocitos. Todo lo que se salga por fuera de estas características se considerará anormal, y característicamente ciertas patologías se asociarán en mayor o menor medida a estas alteraciones. Es así como tenemos que las meningitis bacterianas y la meningitis por tuberculosis comprometen severamente los niveles de glucosa o de glucorraquia, llevando a niveles muy bajos, mientras que las infecciones este tipo de infecciones en el nivel de proteínas se caracteriza por un aumento por encima de 150 miligramos del contenido proteico. En patologías específicas como la hemorragia subaracnoidea, aunque su diagnóstico generalmente se realiza por neuroimágenes, en aquellos pacientes en donde la clínica es muy sugestiva y el paciente no tenga una imagen concluyente, la punción lumbar a través del estudio del líquido nos puede evidenciar presencia de eritrocitos, en este caso eritrocitos crenados, que sugieran esa aparición o esa presencia de un evento cerebrovascular hemorrágico a nivel cerebral. Las indicaciones de la punción lumbar ya las hemos revisado y debemos estar siempre atentos a realizarla en el momento oportuno. El electroencefalograma es un estudio que amerita una complejidad mayor y la realización del personal idóneo tanto para la obtención del resultado como para la interpretación del mismo. Y generalmente en el servicio de urgencia no se cuenta con estos recursos. Sin embargo, aquí está el listado de esas situaciones en donde el electroencefalograma se convierte en una opción necesaria a realizar en el paciente. Y finalmente, contamos con el Doppler transcraneal.
El Doppler transcraneal está indicado en aquellos pacientes básicamente que estemos sospechando lesión masiva cerebral con compromiso severo de su perfusión, como los pacientes que están en muerte encefálica para documentar la misma, pacientes que estén en el contexto de una hemorragia subaracnoidea o sospechemos una presencia de vasoespasmo, e igual que el electroencefalograma está indicado para realizar por un especialista, en este caso un neurólogo, y la interpretación igualmente llevada a cabo por un especialista en la materia. Con esto cerramos el capítulo, el módulo de urgencias neurológicas, recordándoles siempre que esto es solo una abreboca para que ustedes complementen lo aprendido en este módulo.